o al revés, no sé. Eso no se ha visto nunca. Con ninguna disección del sistema del cerebro se ha visto que la gramática esté de una lengua cualquiera, o la gramática universal, esté localizada en alguna parte específica del cerebro. Sin embargo, estas reglas gramaticales, que son muy eficaces y cumplimos permanentemente al hablar, son reglas muy estrictas, y sin embargo, digo, tan estrictas que si uno habla mal, pone un mal orden de palabra en la oración, todo el mundo se da cuenta porque no lo entiende, ¿sí? O si uno tiene un error de léxico, digamos, o un error gramatical, no hay concordancia, y uno le aplica un artículo en femenino para un sustantivo que es el masculino, todo el mundo se da cuenta de que se equivocó, de que es hablante de otra lengua, etc. Y estas reglas son inconscientes, son producto de una evolución histórica, prehistórica, milenaria del lenguaje, que ha ido creando y modificando permanentemente las reglas de la forma de hablar o, en el caso del parentesco, de la forma de intercambiar cónyuges, de, digamos, denominar a los parientes, de organizar la sociedad. Es decir, este es un concepto muy importante que lo introduce, en primer lugar, el marxismo, con la idea de infraestructura económica, y en segundo lugar, el freudismo, el psicoanálisis, con la idea de un inconsciente reprimido, es decir, que hay una parte de la actividad mental humana que está fuera del acceso de la conciencia, pero que tiene eficacia sobre el comportamiento humano. Y estas dos influencias, tanto la de Marx como la de Freud, fueron recogidas por Lévi-Strauss en su estructuralismo, que ponen por delante de todo la idea de que hay un inconsciente. El espíritu humano no se agota en lo que sabemos de nosotros mismos o de la cultura. Hay un aspecto consciente, fundamental, importantísimo, un logro de la civilización, la razón consciente, la conciencia humana, que debe ser acrecentada día a día para no actuar de manera automática, pero existe otro aspecto que escapa a la conciencia, al que llamaríamos, en términos así muy inespecíficos y negativos, no consciente o inconsciente. Y eso también tiene eficacia. Es decir, los sistemas para responder a esta pregunta tan interesante, los sistemas de parentesco son eficaces, es probable que sí existan, son hipotéticos porque no están formulados explícitamente por los agentes. El término agente social es muy importante, en el sentido que el agente es el que hace las cosas, pero no necesariamente sabe por qué las hace. Tal vez no es, puede darse racionalizaciones o puede darse justificaciones conscientes. Yo hago esto porque me piace, porque me gusta, porque quiero, porque así son las cosas, porque siempre se hizo así, porque la tradición me indica de que si yo quiero ser un buen miembro de mi sociedad, tengo que actuar de esta manera. Pero ¿por qué lo hace tu sociedad? Bueno, el individuo no es consciente de cuáles son las estructuras inconscientes, obviamente, que determinan ese comportamiento. Entonces, los sistemas de parentesco son hipótesis que hacemos los antropólogos acerca de por qué están, y a veces son tan complejas que que se necesitan ciertas estructuras combinatorias de índole de una matemática cualitativa, digamos, o de una suerte de geometría algebraizada para poder entender más allá de la estadística, porque Lévi-Strauss dice hay dos tipos de modelos en general y particularmente en el caso del parentesco. Hay modelos mecánicos y modelos estadísticos. Unos son como los de la termodinámica, los estadísticos,
y otros son como los de la mecánica. Es decir, hay un conjunto de piezas que tienen ciertas relaciones fijas entre sí. Entonces, en los sistemas, en las estructuras elementales de parentesco, se trata de modelos de tipo mecánico. Por ejemplo, matrimonio con la hija del hermano de la madre, matrimonio preferencial con la prima cruzada matrilateral. Ese es un modelo mecánico, porque siempre va a ser la misma figura que se va a casar con el mismo y en la siguiente generación va a dar gente que va a ser exactamente el mismo tipo de alianza. Ese es un modelo mecánico que se puede describir. Pero en las sociedades muy complejas, estos esquemas elementales, estos modelos mecánicos no funcionan. Entonces lo que tenemos nosotros es simplemente una regla exogámica. No te puedes casar con los parientes consanguíneos más cercanos, ni tu mamá, ni tus hermanas, estoy hablando del caso del hombre. No te puedes casar ni con tu mamá ni con tus hermanas, básicamente. Entonces es una regla mínima. Fuera de eso, te puedes casar con cualquier otra persona. En general, en una sociedad moderna, cosmopolita, que no esté dividida en castas, porque si se trata del caso de la India o de algunos otros sistemas estamentarios o de castas, te dicen, tienes esta regla exogámica, pero tienes una regla endogámica. No te puedes casar con gente de otra casta o de otra religión. Entonces tienes una regla restrictiva endogámica. Con cualquiera, pero dentro del grupo. Pero evitando tu mamá, tus hermanas. Y las primas, bueno, puede ser una prima cruzada matrilateral, esa es esposa, la otra prima paralela es hermana. Con la prima paralela no, con la prima cruzada sí. Bueno, esos son sistemas mecánicos. Pero en el caso nuestro tenemos un sistema estadístico, digamos. Consérvenlo porque después para otras preguntas lo van a necesitar. En el caso de las sociedades complejas, con muchos habitantes, con mucho anonimato, con muchísima gente que vive en ciudades que no se conocen, digamos que hay un sistema estadístico, quiere decir como en la dinámica de los gases, como la termodinámica así de, bueno, hay un montón de partículas y de acuerdo al calor se van a ir acelerando y van a tener mayor cantidad de energía y los choques entre las partículas van a ser azarosos, pero más o menos previsibles de acuerdo a la temperatura y a una serie de indicadores así termodinámicos más o menos calculables de acuerdo a ciertas ecuaciones, pero esto es estadístico, es un modelo digamos de grandes números. Uno se puede terminar casando con cualquiera y en ese caso lo que restringe, particularmente en las sociedades capitalistas, son las clases sociales. Entonces uno se casa generalmente dentro de su propia clase social, excepto alguna princesa que se casa con el príncipe proveniendo o sea, el caso de la Cenicienta, digamos, ¿no? Pero, o de las novelas, de las telenovelas. Pero en general, para la gente común, uno tiene la plena libertad de casarse fuera de esa familia nuclear más íntima, mientras uno no cometa incesto, digamos, es decir, no pretenda casarse con su hermana o con alguna parienta muy cercana, consanguínea, está todo permitido. Este es un modelo estadístico. Hay sistemas, los sistemas son inconscientes. Sí se puede decir que son estructuras en el sentido de que son combinaciones de relaciones. Una estructura es
una relación entre varias relaciones, una relación compleja. No es una relación entre términos, es una relación entre relaciones, entre varias relaciones. Eso sería como una estructura, en el sentido estructuralista del término, ¿no? Y eso es un sistema, ¿no? Porque la modificación de una de las partes forma una totalidad y la modificación de una parte o de una relación modifica todas las otras relaciones y hace a una nueva configuración de la totalidad. Bien, no sé si responde eso tu pregunta. Para más adelante me gustaría desarrollar otra segunda idea respecto de lo que acabas tú de decir. De acuerdo. Al terminar la sesión de hoy vamos a hacer una ronda de preguntas. Vamos a parar un rato antes como para tener tiempo suficiente. Bien. El origen del tabú del incesto, también este es otro tema muy grato a los evolucionistas. Por ejemplo, Maglena, que se ocupó de tratar estos términos de endogamia y exogamia, que son muy importantes en el discurso antropológico. Se supone que endogamia es casarse dentro de un grupo y exogamia es casarse fuera de ese grupo o de un determinado grupo X. Maglena pensaba que había grupos endogámicos y grupos exogámicos. Esto es falso. Lo que se sostiene es la distinción entre endogamia y exogamia como dos relaciones posibles, pero en un mismo grupo social coexiste, por supuesto, la endogamia y la exogamia. Por ejemplo, el clan, dentro de una tribu hay varios clanes. El clan es exogámico porque los de un clan se casan con los del otro clan y viceversa, es decir, se casan fuera de su clan. El clan es exogámico, pero la tribu en general es endogámica porque todos se casan con miembros de otros clanes pero dentro de la misma tribu. ¿Sí se entiende esto, no? ¿Sí? Ok. Entonces es una cuestión meramente relacional, no es que sustancialmente haya grupos endogámicos y grupos exogámicos, sino que un mismo grupo es endogámico y exogámico al mismo tiempo, pero con respecto a diferentes relaciones. ¿Sí? A ver, si no se entiende esto, lo repetimos. Supongamos, tenemos una tribu, por llamarle tribu, dividida en 4 clanes, 1, 2, 3 y 4. Los de 1 se casan con 3 y los de 2 con 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4 son clanes exogámicos, pero todos están dentro de la tribu A. Se tienen que casar fuera de su clan, pero dentro de la tribu. La tribu es endogámica, porque no se casa con gente de otras tribus, pero los clanes son exogámicos. Es decir, y como son todos miembros de la misma tribu, las relaciones ahí dentro de esa tribu son endogámicas, y hay relaciones de endogamia y relaciones de exogamia al mismo tiempo con respecto a diferentes alianzas. Ahora sí queda claro, ¿no? Bien. Morgan pensaba que el tabú del incesto, este es un tema importante, sobre todo para después de la obra de Lévi-Strauss. Morgan pensaba que el tabú del incesto entre hermanos se debía al reconocimiento de las perniciosas consecuencias biológicas del cruce de parientes próximos. Es decir, Morgan creía que el tabú del incesto, que se supone que es algo universal en todas las sociedades humanas, teóricamente, dicen los antropólogos, la mayoría, el incesto está censurado por la sociedad. Esta es una regla universal, la universalidad de la prohibición o del tabú del incesto. Tú no te puedes casar con cierta categoría de personas. Y se considera que la ausencia de tabú del incesto es un estado de animalidad. Los animales no tienen el tabú del incesto.
pero los humanos sí. Esta es la idea. No me pidan que haga la demostración de todos los grupos humanos que ha habido y ha habido, porque eso no lo ha hecho nadie, pero además esto es una hipótesis. Pero es una hipótesis que se confirma bastante. A pesar de que, como toda regla humana, como toda prohibición humana, está llena de excepciones. Porque echa la ley, echa la trampa. Y las leyes humanas son aquellas que, a diferencia de las leyes naturales, se pueden transgredir. Las leyes naturales no se pueden transgredir. Pero las leyes humanas sí. Y por eso están. Porque si no se las pudiera transgredir, si no se pudiera hacer aquello que está prohibido, nadie se ocuparía de prohibirlo. ¿Para qué tomarse el trabajo de prohibir algo que no se puede hacer? Se puede prohibir fumar, por ejemplo, en este salón. Pero no se puede prohibir, por ejemplo, desmaterializarse en el aire y poner un letrero. ¿Para qué? No creo que nadie intente hacerlo, o levitar, por ejemplo, mientras dan clases. Ese tipo de cosas nadie las prohíbe porque no se las... O convertirse en dragón, por ejemplo. No se prohíbe convertirse en dragón y caminar por el borde de las butacas. Un letrero, un dragón y una línea roja. Fumar sí, escupir en el piso también, como había antes en las cantinas. Las leyes humanas son aquellas que involucran acciones o eventos que pueden realizarse. Y como pueden realizarse, pero la sociedad considera que no son lícitos, están prohibidos. Pero siempre se puede transgredir, por supuesto. De hecho, existe lo que es la anomia o la violación de o el crimen, el delito, digamos. Entonces, el tabú de que como las relaciones sexuales entre parientes próximos son posibles, y tal vez más frecuentes de lo que se sabe públicamente, están prohibidas, siempre hay alguna prohibición. El de la madre y el hijo siempre esa es universal. Está censurado esa relación universalmente. Vean ustedes, por ejemplo, la tragedia de Edipo y todo ese tipo de cosas. Las hermanas consanguíneas, ¿no es cierto?, las del círculo familiar más próximo, también, a pesar de que hay algunas excepciones. Ejemplo, en el caso del Imperio Inca, la Ñusta, que era la hermana del Colla, era la esposa preferencial. Creo que es la hermana menor, y la hermana mayor no. También pasaba algo así en el Egipto antiguo, con los faraones y sus hermanas. Pero bueno, ¿cuál es la explicación antropológica de esto? Como la prohibición del incesto es la ley humana fundamental, aquellos seres que están más allá del orden humano, por encima del orden humano, y por debajo del orden humano, que son los animales, son capaces o es lícito que practiquen el incesto. Los animales porque están por debajo del nivel humano, y los dioses humanizados, que son los incas o los faraones, que eran dioses, por estar más allá del orden humano, estaban por encima de las reglas sociales. Justamente eran aquella excepción que confirma la regla. Solo ellos pueden hacerlo porque son dioses. Los otros, los mortales comunes, no pueden hacerlo y tienen que atenerse a las generales de la ley. Entonces, la prohibición del incesto se supone que es universal. ¿Y
por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existe? Para Morgan, el tabú del incesto entre hermanos se debía al reconocimiento de las perniciosas consecuencias biológicas del cruce de parientes próximos. Es decir, aquella idea de que iban a nacer con colita de puerco o con cabeza de perro o alguna cosa así, los hijos de matrimonios incestuosos. Entonces, como eso iba a tener consecuencias biológicas perniciosas, enfermedades debidas a la endogamia, se habló mucho tiempo de la hemofilia en las familias reales europeas, en la familia de los zares y otras, de que la hemofilia se producía por las alianzas incestuosas, porque las casas reales se casaban entre ellos, etcétera, etcétera. Explicaciones que después se han asociado con la cuestión de los genes recesivos y toda esta cuestión. Esta es una explicación posible, digamos. Según Lévi-Strauss, esta es una explicación también mitológica, no es cierta, pero para Morgan era así. Morgan decía que los hombres se habían dado cuenta en la prehistoria de que cuando se casaban entre parientes consanguíneos, los hijos salían enfermos o deformados y por lo tanto lo prohibieron por una razón biológica. McLennan pensaba que el incesto era como una especie de consecuencia de la exogamia. Es otra idea. McLennan pensaba que los grupos primitivos se dedicaban al rapto de mujeres y que la exogamia provenía de eso. Es decir, que ellos preferían obtener mujeres en otros grupos. ¿Por qué? Porque bueno, son todas estas reconstrucciones especulativas, estos son todos ejemplos para que vean ustedes el tipo de razonamiento especulativo que formaba parte de la médula del método y del esquema del evolucionismo clásico. Eran todas deducciones acerca del origen de las instituciones, del origen prehistórico de las instituciones, reflexiones especulativas, sin pruebas, o donde encontraban una prueba en un pueblo viviente, primitivo teóricamente, en el de al lado encontraban la contraprueba de esta hipótesis, pero bueno, coleccionaban las que confirmaban una hipótesis u otra, pero era todo especulativo. ¿Cómo saber lo que ocurrió hace 1.000.000 de años en el origen de la humanidad? Si no es a través de una reconstrucción especulativa y de algunas pruebas etnográficas más o menos dispersas, que siempre tenían una contraprueba igualmente contundente. Entonces, este es el carácter del método comparativo, del esquema evolucionista especulativo. Pero bueno, McLennan decía lo siguiente: los hombres eran cazadores originalmente, la economía la sostenían los hombres, las mujeres cumplían una función meramente reproductiva. Entonces esto facilitó el infanticidio de mujeres, por ejemplo, y la poliandria. Es decir, con una mujer era suficiente para casarse con varios hombres y garantizar la reproducción del grupo. Entonces existió la institución del infanticidio de mujeres, el feminicidio ritual por razones económicas. Como los hombres eran los productores de alimentos, entonces necesitaban menos mujeres y los grupos tendían a conformarse por puros hombres. ¿Y cómo hacían entonces para tener reproducción y tener esposas? Las raptaban a las mujeres de otros grupos. Entonces la exogamia comenzó como consecuencia de una causa económica, digamos, y de la ausencia de mujeres por infanticidio de prefectos, digamos, también podían darle poca comida a las mujeres para que murieran y alimentar bien a los hombres para convertirlos en cazadores
y crear este tipo de grupos patriarcales, por decirlo así. Y hay ejemplos contemporáneos. Ustedes, yo les recomiendo, si alguna vez tienen ganas de leer una descripción interesante acerca de este fenómeno, pueden leer la obra de Pierre Clastres, un antropólogo francés de los años 70, 80, escribió Pierre Clastres en el Paraguay, acerca de un grupo de guaranítico que se llama los guayaquís. Bueno, los guayaquís que habitan en Paraguay, o habitaban, ya quedan muy pocos guayaquís. Los guayaquís son cazadores, básicamente cazadores selváticos, y practicaban hay un trabajo que se llama el arco y el cesto, que es muy interesante, porque el arco es el símbolo del hombre, de lo masculino, y el cesto es el símbolo de lo femenino. Uno simboliza la caza y lo otro la recolección. Y está marcada mucho la división social del trabajo y de los géneros y los símbolos. Los guayaquíes, cuando moría un cazador, lo enterraban con su arco, que es el símbolo de su identidad masculina, y también sacrificaban niñas, porque las niñas se suponía que no eran productoras de alimentos cárnicos. ¿Sí? Y como esta es la explicación de Clastres, como era muy escasa la provisión de alimentos en la selva, muy difícil cazar monos y tapires, animales de esta región, y las mujeres se ocupan obviamente de la recolección en este caso, pero la mayor parte de la producción de alimentos la realizaban los hombres. Entonces ellos asesinaban, había infanticidio, cuando moría un guerrero mataban varias niñas. Crudelísima práctica tradicional entre los guayaquíes. Y en consecuencia había poliandria, es decir, un hombre se casaba con una mujer, digamos, una mujer se casaba con un hombre y todos sus hermanos. Y esposos secundarios, y podía tomar otros esposos secundarios, etc. Bueno, y todo esto tenía una serie de consecuencias sociológicas, psicológicas, culturales, etcétera, muy dramático. Por cierto, está bien descrito esto en el libro de Castro, pero digamos que es verificable el caso, digamos, porque estaban mal alimentadas también las mujeres. Sí. También Marvin Harris en Caníbales y Reyes maneja todo este concepto acerca de los infanticidios femeninos, Sí. pero él lo basa más en la cuestión de que no se necesitaban, en términos biológicos, lo voy a mencionar como lo menciona él, muchos machos, solamente uno que pudiera embarazar una hembra. En cambio, si una hembra se llegaba a embarazar, producía bastantes productos, los cuales habrían inclusive que cargarlos. Él menciona que una mujer seminómada tendría que cargar alrededor de 8.000 kilómetros al año a un bebé. Por lo tanto, no era rentable que estuvieran embarazadas cada año. Entonces, ahí habla de algunas estrategias que manejan para poder impedir que volviera a quedar embarazada. La prolongación de la lactancia materna como un método anticonceptivo, disminuirle la dieta para que por lo tanto no tuviera ciertas calorías. Necesitaban, él hace un cálculo de alrededor de 10.000 kilocalorías que va a consumir una hembra durante la etapa en la que está gestando y al momento que está amamantando a un bebé. Entonces, por lo tanto, él inclusive hace comparaciones con los bosquimanos en África, en donde dice que hay algunas culturas allí que le limitan la alimentación a las niñas para retrasar la etapa de la menarquía y de esa manera también evitar que queden embarazadas. Pero él sobre todo lo maneja para la época de los recolectores, cazadores, y él tiene una hipótesis contraria. Él dice que no son tan cazadores. ¿Por qué? Porque es desgastarse mucho, absorber muchas calorías, energía, y vuelve a tomar como ejemplo a los bosquimanos, que dice que ellos actualmente utilizan 2-3 horas al día para cazar solamente.
y que el resto del tiempo lo ocupan en cuestiones de recolección. Sí, sí, sí. Las estrategias económicas, ecológicas de la humanidad son muy variadas. Este es el amplísimo campo de la antropología económica de las sociedades de cazadores-recolectores, es decir, aquellos que están, digamos, que no han descubierto o que no han adoptado la horticultura o la producción agrícola, digamos. Y hay gran cantidad de estrategias en todas partes. Hay un autor que se llama Marshall Salins, que se ha ocupado mucho de este tema, que tiene un libro que se llama La economía de la edad de piedra, donde